de Casa de Adoración y Restauración Kainos, hijo de la casa, madre de la profeta de la casa, hijo de nuestros padres espirituales. Y para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Como bien mencionaba nuestra madre espiritual, es un tema que uno lo ve mucho, que uno escucha mucho, específicamente cuando uno está entrando en los caminos y uno tiene esa sed. La sed tiene que estar siempre, pero usualmente predomina en nosotros que tenemos más sed cuando estamos llegando a los pies de Cristo. Entonces, para poder entender esta palabra que el Señor me ministraba, tenemos que irnos a Proverbios 30, del 1 al 4, que dice: Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en sus manos o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Padre, en esta hora yo declaro, Señor, que tus hijos abrimos el corazón, Padre, para escuchar tu voz a través de esta palabra, para poder entender lo que tú has venido a hablarnos el día de hoy, a una mayor profundidad, viendo en nuestras vidas, Señor, y tú trayendo a nuestras mentes cómo has obrado en nosotros para nosotros reconocerte y entender, Señor, quién eres tú. Gracias, Señor, por traernos aquí. Cuida mi espíritu, Padre, y que lo que yo salga de mi boca solamente sea lo que tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. En base a este proverbio, uno dice, ven acá, pero nosotros nos congregamos, tenemos un buen tiempo, nosotros sabemos que las enseñanzas aquí en la casa son para conocer a Dios, saber quién es Dios. Sabemos que quien salva es Dios, quien transforma corazones y trae liberación es Dios. Amén. Pero hoy yo traigo un mensaje para entender quién es Dios y cuán grande se manifiesta su poder a partir de cómo lo llamamos, de cómo Él obra en nuestras vidas. Por eso el título de esta enseñanza es: ¿quién es el Dios a quien servimos? Amén. Bueno, usted dice, ¿quién es el Dios al que servimos? Aquí escuchamos muchísimo, podemos entender, pero una cosa es simplemente escuchar y la otra es discernir quién es Dios y cómo podemos conocer a Dios. Por eso conocemos que muchos de nosotros hemos visto diferentes manifestaciones de Dios en nuestras vidas, y esto es lo que nos acerca a conocerlo y aprender a llamarlo. Hay dos formas, el Señor me ministraba que hay dos formas principales en las que nosotros podemos explicar cómo llamamos a Dios a medida que lo vamos conociendo. Yo voy a pasar con la primera parte y ya luego iré explicando para que caiga con la segunda y ustedes me puedan entender. La primera forma en la que nosotros llamamos a Dios es con sus adjetivos y cualidades. Diga, adjetivos y cualidades. Bien, es cuando lo llamamos o conocemos con un adjetivo para interpretarlo como cualidades que Él posee a medida de cómo Él se va haciendo vida en nuestra vida. Él verá por nosotros de mil maneras, y cuando clamamos a Él lo llamamos de distintas formas. Si estamos pasando por enfermedad, lo llamamos como Dios sanador. Si nos hace falta algo, Dios proveedor. Y si tenemos cargas o si nos sentimos atados a algo, Él es el Dios liberador. Amén. Hay muchos otros más, pero solamente por poner un ejemplo. Aún de tantos y tantos, uno de los que más impacto tiene en nuestras vidas es cuando le llamamos Dios restaurador, ya que conocemos que en nuestra humanidad hay muchas cosas que tienden a quebrarse, que son frágiles. Puede ser tanto de nuestro espíritu como de nuestra mente. Muchas cosas tienden a quebrarse y ahí es que se hace vida en nosotros el Dios restaurador. Nosotros tendemos a fallarle tanto a Él como a nosotros
cuando esa falta de llamarle Dios restaurador predomina en nuestras vidas y nuestras mentes. Su palabra dice en Proverbios 10:12 que el amor cubre todas las faltas. Por esto, yo podría dar un sinnúmero de ejemplos para identificar esos nombres según nuestras necesidades espirituales y materiales, pero aún predomina uno. Dios se llama amor. Amén. Primera de Juan 4, del 7 al 9, Reina Valera 1960. Amados, amémonos uno a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esto nos deja en evidencia que Dios no solo nos ama con todo su ser, sino que Él es el amor en sí. Y entender eso nos ayuda a saber que a medida que nosotros vamos conociendo de Dios, se levantan un sinnúmero de situaciones, se levantan muchas cosas, pero al tú saber que Él es amor, que Él está ahí, que Él te restaura, que Él te sana, que Él te libera, tú tienes la confianza. Mi Dios es amor. Yo puedo con esto, yo puedo con lo que venga, yo puedo con lo de ayer, con lo de hoy y con lo que haya de venir, porque sabemos que en su amor, en la estructura del amor de Dios, es incomprensible para nosotros. Y entendemos que aunque ahora estemos pasando un proceso difícil, Dios, por su amor, Él nos libera de lo que estemos pasando. O de otro modo, Él nos quiere enseñar algo. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Cuando Dios te prueba, tú sabes que Él quiere hacer algo contigo, pero tu convicción en lo humano no te deja aceptar que Él trabaje contigo. Tú lo declaras, tú dices, sí, Dios mío, yo entiendo que esto es un proceso, etcétera, etcétera, incluso hablando contigo mismo, pero en tu corazón tú no has aceptado que el amor de Dios, al ser incomprensible para ti, Él te puede liberar, pero también enseñar. Hay muchas personas que quizás no han visitado la iglesia y no han estudiado la palabra, o hasta personas que lo hacen y piensan que Dios es un Dios castigador. Puede que por la manera en la que le enseñan sobre la palabra o cualquier otro tipo de cosas, que lo ven solo como un juez esperando que uno cometa la mínima falta para él dictar un veredicto en contra de nosotros. Pero eso no es así, porque ¿quién es aquel que calma las aguas en tempestad? ¿Quién nos lleva de la mano para caminar sobre las aguas y nos quita miedo de hundirnos para poder hacerlo? En el libro de Mateo, si me lo pueden poner acá por favor, 14:24 en NTV, vemos cuando los discípulos se encuentran en la barca. Es curioso ver en esta palabra que Pedro se quedó en la barca. Y escuchen con atención, porque esto nos lleva a entender la importancia de conocer a Dios, de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador y confiar en Él, más que nada. El versículo 24 dice, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga conmigo contrario. Cuando los vientos son contrarios, hay muchos que no se levantan. Pero cuando nosotros conocemos y reconocemos a Dios, entendemos que Él obra para nuestro bien. No importa cómo estén los vientos. Amén. El 25, más a la cuarta vigilia de la noche, 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. No lo reconocieron. Las 3 de la mañana, incluso ellos siendo los discípulos y compartiendo con Jesús todo ese tiempo, en esa oscuridad no pudieron reconocer que quien estaba en las aguas era Jesús. El 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay muchas veces que nosotros nos encontramos en esa oscuridad de la noche, aún estando de día. Y quien está ahí diciéndonos, yo soy, es Jesús. Y muchas veces en nuestras mentes creemos que es la ansiedad, que es el temor,
la impotencia, hacemos que eso predomine en nuestros pensamientos, pero Jesús dice, yo soy, no temáis. Yo me imagino la expresión de los discípulos que aún sabiendo que era Jesús, ellos seguían con miedo, porque la noche era oscura, me imagino, y el mar muchísimo más. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro salió de la barca sin creer completamente en si aquel hombre que estaba en las aguas realmente era Jesús, realmente era esa persona que era 100% Dios, 100% hombre, caminando sobre las aguas. Este dudaba que esa persona, si Jesús era capaz de permitirle cruzar las aguas caminando sobre ellas hacia él. Por falta de fe y sentir el viento contrario, la fuerte marea, Pedro no pudo cruzar las aguas y empezó a hundirse. Él no pudo cruzar hacia donde estaba Jesús, lo cual le iba a permitir conocer de qué era capaz el poder de Dios en Jesús mismo. Al momento, Jesús extendiendo la mano salió de él. También dice que le tendió la mano para alarlo, por decirlo de alguna otra manera. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esto nos ayuda a entender que aún después de meses, años, de los discípulos caminar con Jesús, no fue hasta ese momento que ellos le conocieron de verdad. Esto nos confirma que Jesús estaba probando la fe de Pedro. Y créanme, cada día se vive como dice la palabra en Timoteo, peleando la buena batalla de la fe. Jesús probó si Pedro era capaz de salir de la barca y pasar hacia el otro lado donde estaba el maestro. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿y si la barca en la palabra era una clase de zona de confort en la que nos encontramos durante las adversidades? Póngase a pensar esa conformidad de que aunque todo esté mal, usted se queda dentro de la barca o bien en la orilla de las aguas por miedo a lo que pase intentando cruzar. Nos quedamos ahí en esa zona de confort cuando estamos estancados, donde no hacemos nada productivo para salir de esa barca, donde nos encontramos, ni siquiera hablar con el Padre, olvidándonos de que Dios siempre está con nosotros, esperando a que lo llamemos de acuerdo con nuestra necesidad y seamos fieles para que Él obre en nuestras vidas. Amén. Es básicamente mirar aunque no haya y oír en el silencio. El Señor me ministraba eso cuando yo me preguntaba, Señor, en este caso, a según de cómo tú has obrado en mi vida, ¿qué es la fe para mí? Y Él me dijo, mirar aunque no haya y oír en el silencio. Amén. Y quizás estamos a unos pocos pasos sobre el agua para llegar a los brazos de ese Padre, que es amor, quien nos ama, quien nos restaura, trae sanidad y nos da nuevas fuerzas para gritar, lo logramos. Señores, y en esta parte yo les voy a hablar un poco de mi testimonio. Y es que mi testimonio, haciendo referencia un poco a lo de la barca, no fue ni siquiera que yo estaba dentro de la barca. Era quedarme durante mucho tiempo en la orilla, rodeando las aguas, como les mencioné. No es ni siquiera tú estar afrontando el problema dentro de la barca. Es literalmente estar en las orillas, solamente de espectador. Les cuento. Yo estaba en un lugar donde no me atreví a entrar de lleno en lo que Dios había hablado sobre mí, que bastantes años tiene hablándome. Bastantes. Donde incluso congregándome me encontraba entre dos aguas, donde predominaban las aguas del mundo. Al salir del colegio, al enfrentar ese nuevo desafío de los planes para entrar a la universidad, de que si voy a trabajar o voy a la universidad de una vez, yo hablé con mis padres y tomé la decisión de comenzar a trabajar primero.
unos meses antes de entrar a la universidad porque abría el ciclo de inscripción en enero y estamos hablando de agosto, por decirlo así, del año anterior. Yo decidí entrar en un call center como primer trabajo porque era lo más sencillo de conseguir al no tener experiencia laboral de ningún tipo. No, o sea, al yo no tener experiencia laboral de ningún tipo, yo dije, ok, yo acabo de salir del colegio, yo tengo que hacer algo en lo que entro a la universidad, pues yo voy a entrar a un call center porque primero mi hermano ya trabajaba en ese sitio y yo decidí entrar porque se me hacía fácil y dije, bueno, algo voy a hacer. Yo lo hice con la excusa también de que aparte de conseguir dinero, era para aprender inglés y pulir mi inglés. Bueno, siguiendo, al cabo de los meses, yo entré al trabajo. A mitad del año pasado, me encontraba en ese sitio donde al principio te venden una cosa, tú vas a, tú vas a crecer como, como empleado y tú vas a desarrollar habilidades que te van a ayudar a tú desarrollarte en el mercado laboral, tú vas a aprender muchas cosas, señores, eso es un disfraz. Eso es servicio al cliente, escuchándole la boca a los gringos peleando todos los días, un estrés que te consume. Y es tanto así que ese ambiente, yo no puedo contar con una mano las personas que habían ahí que a mí me sumaban. Y era tanto así que al cabo de los meses ya yo estaba completamente contaminado. O sea, yo tenía mal hábito de sueño, tenía malas actitudes emocionales, espirituales, incluso congregándome, incluso tomando las clases que dan aquí en la iglesia, todo. Yo estaba totalmente consumido porque ese era el ambiente en el que más yo pasaba tiempo, el trabajo. Y era tanto así que yo empecé a sentir una restricción a tal punto de que yo no podía ni siquiera salir al baño sin hacer un lío allá adentro para que me dejaran. Y eso era tan fuerte para mí porque yo seguía aún estando en ese proceso tan complicado donde yo me sentía tan restringido. Yo sentía que yo estaba aprendiendo y que yo estaba consiguiendo lo que yo entré a buscar, que era disque pulir el inglés. Luego con el tiempo yo entendí que, ok, fue mi primera experiencia laboral, pero esa contaminación que yo tuve allá adentro, no lo pagan el dinero que yo me busqué ahí. Y ahí fue que yo entendí las cosas, pero yo todavía seguía allá adentro. Tenía 2 meses, 3. Las cosas se empezaron a poner complicadas en el trabajo. Para no hacerles el cuento largo, la empresa tenía varios departamentos y nuestro departamento era el más solicitado. Por ende, los empleados de ese departamento ahora le iban a exigir el doble, el triple. Que no, que incluso si tú tenías un día libre, tú tenías que ir porque no, que la empresa, un lío. El ambiente, las personas, era todo un estrés. Hasta que el Señor me empezó a ministrar poco a poco, por medio de las clases, de seguir estudiando su palabra. Pero yo seguí en el sitio. Y ahí fue cuando en octubre, ya al cabo de 3, 4 meses de yo estar en el trabajo, yo di el paso. ¿Cuál fue ese paso? Yo decidí que yo iba a entrar en las aguas, porque el Señor tenía que quitar de mí, primero, ese apego a lo material que yo tenía dentro de ese trabajo. Porque yo me di cuenta que estaba consumiendo mi espíritu y yo quería salir de eso. Y yo tomé la decisión en octubre, luego de tener durante toda mi vida estar escuchando de Dios desde que tengo uso de memoria, yo decidí tomar la decisión de bautizarme. Y se levantaron tantas cosas. Se levantaron cosas como desde 3 semanas antes de que pasara el bautizo. Tanto así que el mismo día del bautizo, yo había avisado, era un sábado, yo había avisado el viernes que yo no iba a ir el sábado porque tenía ese compromiso personal. Las líderes del equipo, que no, que tú no vas para parte, porque ese día estamos apretados y tú tienes que estar aquí, que no, que si tú te vas, tú vas a perder todos los bonos.
tú vas a perder todo lo bono y tú vas a cobrar menos, que sí, o que metiéndome como que ese terror psicológico, pero sobre todo diciéndome que si yo no me iba a buscar un problema en la empresa. Yo no le paré a eso, yo me fui para mi bautizo. Yo me fui porque realmente, y la pastora, sin decírmelo como tal, yo podía entender cómo ella veía que me estaba consumiendo. Y ella, sin abundarme mucho, ella me incitaba a que yo dedicara más tiempo a estar aquí adentro. Entonces, con el tiempo, yo me bauticé ese día. Me acuerdo que el lunes yo fui y yo seguí en el ambiente ese, pero ya había cambiado algo en mí. Yo sentía que, no, las cosas se ponían difíciles. Yo salía de ahí y a mí no me importaba si yo me buscaba un problema con mis supervisoras, no me importaba nada de eso porque mi espíritu se afligía y se alborotaba mucho. Yo salía hasta que un día simplemente yo no pude más y no fue ni siquiera de que por un ataque de estrés ni que me dio un boom, porque yo era muy calmado, o sea, yo no era de que me estresaba ni salía de grito. Y hubo un día que yo simplemente dije, no, yo no puedo. Ya yo me estaba acercando más, eso fue en diciembre, o sea, yo tuve que esperar luego del bautizo 2 meses para poder tomar la decisión, porque ya ese día el Señor había ministrado a mi corazón, pero yo tenía que seguir buscando de Él para que Él me pudiera sacar completamente. Entonces en ese momento, simplemente yo agarro un día normal que yo me desperté, ni siquiera sabiendo que yo me iba a ir de ahí, y yo me agarro y le digo a mi supervisora, mira, yo voy a escribir el preaviso en una carta, me acuerdo que lo hice a mano. Yo escribí el preaviso. Se supone que uno tiene que ir a dar la cara aún después de hacer el preaviso. Yo no volví a poner un pie ahí desde que yo salí ese día. Me comuniqué con mi supervisora, le dije que me disculpe, que tenía una situación, porque ya yo estaba viendo lo que a mí se me iba a venir arriba en diciembre si yo no salía de ahí. A un punto de que los 24, 25, 31, primero, segundo, todos los días había que trabajar. Y yo sabía ya que si yo me quedaba ahí durante ese periodo, se iba a convertir en un círculo vicioso que yo ni siquiera iba a tener chance de poder atender a entrar a la universidad en enero. Yo rompí con eso. Y como yo dije, esto me enseñó, y muchas conversaciones que he tenido con la pastora, un proceso de entender lo que significa estar en la orilla y adentrarse. Porque a todo eso yo solo le conté el testimonio de mientras yo estaba en el trabajo, pero a la vez yo también estaba acá en la iglesia, yo también estaba cumpliendo con las cosas de la iglesia, pero yo no estaba, mi corazón no estaba dispuesto a estar de lleno en lo que Dios había hablado de mí. Y eso fue lo que más me impactó. O sea, yo durante todo ese tiempo yo me sentía bien, dije porque no, yo la estaba dando en el trabajo, que sí o qué, que te llegaron los promoters, que tú eres duro. Y aquí en la iglesia yo hacía las cosas, pero yo ni siquiera, y mami lo sabe, yo ni siquiera lo hacía de buena gana. Y eso es muchas cosas, eso es de las cosas que a nosotros nos cuesta entender para mejorar. Cuando uno está haciendo las cosas, pero tú sientes que es por obligación, no por convicción. Y ahí es que entra la duda. Zapatora, ¿por qué que me manda tantas canciones? ¿Por qué que me manda tanta cosa, tanto video? Ay, que de hecho le tengo que responder en Instagram, pastora, me acabo de acordar. Pero ahí es que uno entiende que realmente el compromiso no es con nuestros padres espirituales solamente, es literalmente con Dios. Y eso es lo que cuando no entendemos, nos empezamos a llenar de dudas. No, yo en verdad, ¿qué es lo que van a hacer en la iglesia hoy martes? Yo voy a hacer hora extra. Eso era lo que uno decía. Yo nunca lo hice, pero lo decía en mi mente. Entonces, porque más, mira la primera que estaba, mira, ¿a qué hora ustedes vienen los días de semana? ¿A qué hora ustedes vienen, mi hermano y yo? Bueno, mami, esto está difícil aquí adentro. Entonces, nos van a dar el doble prácticamente por quedarnos allá y no venir a las actividades que teníamos y eso. Pero era simplemente eso, como que la atención estaba dividida. Y eso te separa y eso te pasas de tú estar en las aguas, de tú adentrarte en las profundidades y conocer sobre lo que Dios hace en tu vida, a tú literalmente quedarte en la orilla. Pero,
como Dios es un Dios de amor, Él permitió que eso pasara para uno entender la importancia de ponerlo a él delante. Así es. Y como yo dije anteriormente, la barca fue una prueba para hacernos discernir en nuestro corazón si realmente queremos conocer a Dios o quedarnos en las orillas, como les mencionaba con mi testimonio. En ese lugar cómodo, donde tenemos todo, donde podemos tener todo, podemos hacer hora extra y meter un buche de cuarto, pero no lo tenemos a Él. Amén. Y, o sea, no lo tenemos a Él en nosotros, solamente de oído. Porque solamente de oído, porque estamos aquí, en mi caso, yo estaba aquí asistiendo, pero yo no accionaba para entrar de lleno en las aguas. Y por eso es que hoy yo te digo, ¿cuándo tú tendrás el valor y la fe para caminar sobre el agua hacia el otro lado? A ti que te llamo y te digo que en esta hora, si tú sientes que te has apartado, si tú sientes que tú estás, pero tu corazón no, ¿cuándo vas a entrar en las aguas? Los pasos para lograr ese acercamiento y salir de la orilla y del caos en el que nos sumimos por las cosas del mundo antes que Él, son la fe, la oración y la relación, ya que sin fe no hay oración y sin oración no hay relación. Y usted me preguntará, conforme el Padre ha tratado conmigo, ¿qué es la relación? Fácil, eso es conciencia y acción. Amén. Diga conciencia y acción. La conciencia de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros quiere decir que habita en nosotros. Ese se representa como una paloma, aquella que descendió en Jesús el día de su bautizo. Esto lo vemos en la palabra, en Lucas 3, 21 y 22. Lo voy a leer en NBI. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ustedes se imaginan que por el simple hecho de nuestro caminar, cuando el Espíritu Santo desciende en nosotros, nos diga: Tú eres mi hijo amado, estoy complacido contigo, me gusta lo que haces, me gusta cómo cuidas mi presencia al saber que estoy en ti. Aquí otra pequeña parte, no tanto como testimonio, sino que algo que me ha llamado mucho la atención y ha tocado mucho mi corazón, es que en el devocional del incendiario, no recuerdo bien en qué día es, habla sobre un ejercicio de poner un pañuelo en nuestros hombros, como que el Espíritu Santo, literalmente, como que es el Espíritu Santo y nosotros con nuestro caminar durante cierto tiempo, ¿verdad? Imaginen que es del Espíritu Santo, como decía el ejercicio. Con nuestro caminar, con nuestro accionar, moviéndonos alrededor de la casa, las cosas que hacíamos, por el abanico, las cosas que hacíamos y todo eso, nosotros teníamos que cuidar que no se cayera el pañuelo. Esto simula cómo nosotros caminamos cuando aún conociendo tenemos la conciencia de que Él está ahí. De que esto es la paloma que ha descendido sobre nosotros y está en nuestro hombro. Me acuerdo que en el devocional también se mencionaba cómo se representa como una paloma el Espíritu Santo, también por su delicadeza. Usted se fija que usted va en la calle, hay una paloma, usted pisa el pasito y se fue la paloma. Bueno, pues déjeme decirle que el Espíritu Santo es muy sensible a cualquier acción que nosotros hagamos que puede turbarlo. Se va volando, pero no quiere decir que, que lo abandonó. Se va volando, se queda viendo, ok, yo voy a esperar que él esté tranquilo y empiece a caminar en pos de que yo me le pueda poner a él, de que yo pueda postrarme sobre él. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esta conciencia de saber que el Espíritu Santo está sobre nosotros es lo que nos hace tomar conciencia de cómo accionamos, prácticamente lo que les mencioné. Pero, ¿qué significa
conseguir tener la relación con Dios para conocerle. Ya esta parte en sí, para conocerle, para ser conscientes de todo lo que Él ha hecho con nosotros y cómo se ha manifestado en nuestra vida. Bueno, busquemos su palabra para entender el impacto que tiene en nuestras vidas, conocer a Dios, establecer esa relación a tal punto que Él se convierte en nuestro amigo. Busquemos en Éxodo 32, versículo 1 dice, esto fue luego de que Moisés había, por la gracia de Dios, Moisés había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Ellos se encontraban en un campamento, donde en el campamento había un monte, que era el monte donde Moisés subía a encontrarse cara a cara con Dios. Entonces, Moisés solía durar horas hasta días y noches ahí arriba, hablando con el Padre. Esto lo vemos en Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, o sea, los aretes, todas las prendas, todo lo que ellos tenían que era de valor. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, esto es grave, porque ellos, en esta parte vemos la diferencia de estar arriba en el monte y estar abajo. Cuando usted está arriba como estaba Moisés, usted está conociendo al Padre cara a cara, con el entendimiento de que fue Él que le permitió a usted liberar al pueblo de Egipto. Pero cuando usted está abajo, que no conoce a Dios, se crea una imagen en su mente para digerir cómo puede ser Dios, para digerir, ok, a mí me sacó un tal Dios de Egipto. Entonces, para nosotros sentirlo cerca, para verlo con nuestros ojos, vamos a hacer una estatua de un toro, creo que dice en alguna versión. Entonces, esto es grave porque el pueblo de Israel se quedó abajo en su campamento y no subió al monte, lo que les mencionaba. Ni siquiera sabían como tal lo que hacía Moisés ahí arriba. Lo que él hacía era tener a Dios cara a cara y conversar con él. Ellos no reconocían, no sabían quién era Dios, no sabían quién fue aquel que los sacó de Egipto y desató las 10 plagas. Ellos idealizaron desde la oscuridad de sus mentes cómo podía ser Dios. O sea, en su humanidad, en su mente, ellos empezaron a pensar: ven acá, pero como en Egipto nosotros veíamos que adoraban animales, estatuas de animales, tapices con animales, ese debe ser Dios, el que nos sacó. Entonces, vamos a hacer una estatua de un animal porque ese es nuestro Dios, ese fue quien nos liberó de Egipto. Pero era porque eso era lo que ellos conocían. Ellos no reconocían otra cosa que no fuera eso. Ni siquiera porque se les hizo evidente el verdadero Dios cuando los liberó de Egipto. Ellos idealizaron, como les mencioné, desde la oscuridad de sus mentes, una imagen de Dios que fuese digerible. Crearon una idolatría a imágenes y estatuas que los separó del Dios Santo. A continuación es donde vemos el impacto de tener a Dios como amigo. Establecer una relación que nos acerque tanto al Padre que incluso podemos acceder a su corazón y ver cómo Él piensa, cómo Él quiere que sean las cosas. Todo esto va muy de la mano con lo de establecer esa relación que nos ayude a conocer más a Dios. Seguimos en Éxodo 32:9. Cuando Dios, porque Él todo lo ve, ellos creían que porque Moisés estaba allá arriba, les iba a agradar más, le iba a agradar más a Dios la estatua que ellos le hicieron que lo que estaba haciendo Moisés allá arriba. Y Dios lo vio con sus ojos y dijo, Éxodo 32:9, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, le dijo a Moisés. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y les voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. O sea,
En conclusión, nada más era Moisés que se iba a salvar de ese desastre que iba a pasar ahí, porque Dios estaba airado, ciertamente. Y con toda razón, porque yo me imagino bueno, no me puedo imaginar el corazón de Dios, pero me imagino ese accionar contrario del pueblo de Israel en vista de lo que Dios había hecho con ellos. Señor, le dijo Moisés. Moisés buscó el favor del pueblo, buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Moisés le está reprochando a Dios. Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Vemos como debido a la relación tan estrecha que Moisés tenía con Dios, al ver que Dios iba a desatar su ira contra el pueblo de Israel, lo convenció. Y eso es fuerte porque uno entiende cómo trasciende tanto la relación que tenía Moisés con Dios, que lo convenció. Y la convicción, dice su palabra también, es algo del corazón. Y es increíble entender cómo Moisés convenció a Dios de que no lo hiciera. Tan cerca estaba Moisés del Padre y tanto lo conocía que logró acceder a su corazón para que éste se calmara y no hacer el daño que había mencionado que le haría al pueblo de Israel. Bien, y esto de verdad me hace entender el poder que hay en nosotros para acceder al Padre. Cuando nosotros encontramos ese lugar secreto donde nosotros podemos subir al monte, porque yo lo veo de esta manera conforme voy explicándoles la enseñanza. Usted primero no conoce nada de Dios, luego conoce pero está en la orilla, luego se adentra en las aguas, pero luego hay que subir al monte a conocerlo allá cara a cara. Hay que conocerlo cara a cara. Y ahí es cuando vemos que con su amor Él nos cubre de volver atrás. De volver atrás porque entendemos que cuando nosotros ya tomamos la decisión, empezando por confesarlo como nuestro único Señor y Salvador, nosotros no podemos ver retroceso. Nosotros tenemos que modelar a Cristo, ser un espejismo de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, que quién era Cristo aquí en la tierra. Y esto me hace pasar a la segunda forma de llamar a Dios. Le mencioné al principio dos maneras en las que se pueden identificar. Primero les dije que era a través de sus cualidades, Dios sanador, libertador, restaurador. ¿Quién me dice algunas más? Proveedor, libertador, Dios de justicia. Exacto, entonces son muchas y muchas y muchas. Pero esta segunda forma ya es directamente con el entendimiento de lo que vemos en la palabra y es llamarlo a través de los nombres de Dios que vemos en la Biblia. Y quiero comenzar como mencionaba al respecto a la amistad de Moisés con Dios. Esta vez al inicio, cuando Dios se presentó ante Moisés. Esto fue a principio del libro de Éxodo 3, 13, 14. Y el primer nombre fue Yahweh. Aquí se relaciona con el verbo allá, que significa ser. Dijo Moisés, ¿cómo? ¿Cómo? Ya, allá, allá. Ese. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y él les dijo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Esto quiere decir, cuando Dios se presentó ante Moisés, fue como el yo soy. Eso es lo que nos da a entender la Biblia, que significa Yahweh. Luego vemos más, Adonai significa mi gran Señor, aquel quien es amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. En Habacuc 3:19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. También vemos el Elyon, que significa el Dios altísimo. Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elyon tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Y ahí, cuando uno ve el Elyon, uno entiende la ira de Dios que iba a desatar contra el pueblo de Israel por ellos levantar esas estatuas, esas imágenes y adorarlas como si fueran a Él, pero eran dioses falsos. Mas al fin del tiempo, yo, eso es en Daniel 4:34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Sempiterno es una palabra un poquito confusa, pero significa que una vez algo tiene inicio, no tiene final. Y realmente yo conocí esa palabra hace un tiempo. eh, y yo, al pensar en esa palabra, o sea, lo conocí en Instagram, en un post, lo vi, no tenía nada que ver con la palabra, el post, pero al yo leer esa palabra y buscar su significado, solo me hacía pensar en Dios. Porque no hay nada que en la tierra que una vez tenga inicio, no tendrá final, solo Dios, solo su poder. Luego vemos Elohim, significa el creador todopoderoso. Dios es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes en todo momento. Quiere decir que es omnipresente. Es plural de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto lo vemos en Génesis 1, del 1 al 3. También vemos el Olam, que es el Dios eterno. Quiere decir que es el principio y el fin. Quiere decir que cuando nosotros vamos conociendo a Dios, nosotros tenemos que entender que nuestra historia fue escrita desde el fin. Lo que nosotros estamos viviendo ahora fue escrito desde el fin. Entonces, eso, desde el principio, disculpe, sí, desde el principio. Exacto. Entonces, eso es un poquito aterrador porque yo recuerdo hace un tiempo de parte del pastor Jeffrey, que él me dio una palabra y me decía, dice Dios que tu historia ya está escrita. Y eso, amén, pero, amén, amén, pero, como yo, en mi mente va a caber la idea de que de que mi historia está escrita cuando eso, ni siquiera tenía en mente que yo iba a estudiar, o si lo que yo quería estudiar era lo correcto. Como Dios me dice a mí, a través del pastor Jeffrey, que él me veía en una oficina, pero no de empleado, sino de jefe. Y yo creo en el poder de Dios. Yo creo en que aún en el temor que yo puedo sentir en mi humanidad por ese tipo de palabras proféticas que se me entregan, yo las someto en oración y creo. Porque el plan de Dios es perfecto. Y esto es lo que entendemos conforme vamos conociendo la variedad en sus nombres, pero que todos hacen uno. Él es el Dios eterno. Eso es lo que significa el Olam. También el Shaddai, quien es el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso,
Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Y hay muchas personas que durante el proceso, hay personas que incluso creen que una bendición puede ser algo económico, puede ser, no, que yo estoy harto de vivir por esta zona, yo me quiero mudar. Pero una bendición puede ser también tú afrontar el desafío de crecer espiritualmente, por ejemplo. Puede ser tú tomar la decisión de salir de la orilla y adentrarte en las aguas. Eso puede ser una bendición también. Lo que pasa es que se nos muestra y muchas personas creen que una bendición es que tú vayas a la iglesia, tú te le acerques a los líderes, te digan, mijo, ¿cómo tú estás? Y tú dices, ay, el carro, usted sabe. Sí, o que con intenciones de atrás, de que te ayuden, te den ese apoyo económicamente. Bien, puede ser, el Señor puede tratar con los líderes para tú recibir ese tipo de bendiciones también. Pero la primera por la que nosotros debemos abogar es por la de tomar el desafío de crecer espiritualmente y conocer de Dios. Jehová, yo soy, como mencioné anteriormente, también va con Yahweh, el que es autoexistente. Dios nunca cambia, sus promesas nunca fallan, y cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Eso es una de las diferencias que usted dirá. Hay muchas personas que dicen, si Dios me conoce tanto y Él se pone en mis zapatos tanto y Él conoce mis emociones y sabe cómo yo soy, ¿cómo Él, en cierto punto, qué me diferencia de Él? O sea, ¿qué me diferencia si Él puede sentir lo que yo siento? Es el Espíritu siente a través de nosotros. Y una de las principales diferencias es esta, que uno siéndole infiel al Espíritu Santo de Dios, Él es fiel y Dios también. Son la misma persona. Esto lo vemos realmente también cuando es revelado a nuestra vida el, um, ¿cómo se dice? ¿Triuno o tripartito? Trino. Cuando vemos, cuando se nos revela a nosotros el Dios Trino, y podemos comprender que cada cualidad, tanto del Espíritu Santo como se nos muestra, de Dios y Jesús, nos hacen caminar hacia lo mismo, que es primero nuestra salvación y tener la convicción de que Dios es amor y por ende la manifestación de Él en nuestras vidas es por nuestro bien. Que hay muchas veces que cuando Dios nos llama, nos llama, nos llama, tiene que poner en nuestras vidas un proceso o algo que aunque sea doloroso, Él lo hizo con el propósito de que estemos aquí el día de hoy. Todas esas cualidades en unión que vemos a través de la Biblia con sus nombres y como yo mencionaba al principio, fijan nuestra vista y corazón a una sola cosa, un Dios de amor. Y así yo podría continuar diciéndole más y más y más nombres, pero de nada me sirve contarte y definírtelos cuando tú y yo sabemos que llamamos a Dios de acuerdo con cómo Él ha obrado en nuestra vida. En este momento de caos espiritual, donde Él se entrona en nuestras vidas y nos convertimos en uno con Él, conociendo y entendiendo que Él va más allá de estas simples cualidades, que desde nuestra humanidad y nuestra necesidad, nosotros podemos llamarle, como mencionábamos, sanador, restaurador, etcétera. Pero al final fijan a una sola cosa, y es que por su amor, al Él ser un Dios de amor, el amor cubre todas nuestras necesidades, todas nuestras faltas. Y él va más allá de esas simples cualidades que expresamos desde nuestra humanidad. Él es quien salva, Él es el Señor a quien conozco porque así ha obrado en mi vida. Yo no puedo pararme aquí a hablar de algo o en específico de un Dios que yo no conozco. Por eso, en mi testimonio, me faltó una parte muy importante y fue que cuando el Padre me ministraba mientras yo construía el fundamento de esta prédica y hacía mi testimonio, que en ese momento donde yo tenía un pie adentro y uno afuera ya, o sea, ya yo no estaba en la orilla, tenía un pie adentro del trabajo y uno adentro de la iglesia, y yo estaba que ni sabía cuándo era que iba a tomar la decisión, el Señor me hizo entender que yo estaba pegado a lo
carnal y material que me ofrecía ese ambiente. Y yo pude escuchar como él me dijo, en mi afán de yo querer quedarme, él me dijo, tus necesidades yo las cubro, vete sin miedo. Él me dijo, vete sin miedo porque, y yo no entendía, o sea, en mi corazón, y yo lo sentía casi todos los días cuando me despertaba esa palabra, y yo no lo entendía porque en mi vida no se había manifestado Dios no había obrado todavía en esa área. Y así cuando Él obró en esa área y me dio esa palabra, luego yo lo empecé a ver. Yo lo empecé a ver. Yo no tengo los datos claros, pero cuando esa mamá estaba desempleada, ella recibió una palabra muy fuerte de que eso fue, me acuerdo, fue a final de año, creo, a final del año pasado, de que en febrero iba a llegar algo tan grande y yo recibí, y yo no recuerdo si se lo había dicho a mami, que por esa bendición que iba a llegar a nuestras vidas, yo no iba a tener que estarme afanando. Yo no iba a tener que tener ese afán de que, no, pasármela la semana entera en el trabajo. Porque primero no me corresponde, lo que me corresponde a mí es estudiar en ese entonces, y ahora que voy más avanzado se pueden buscar la chiripita, pero en ese entonces me correspondía estudiar. Y sobre todo, algo que yo entendí mucho después, era que cuando llegara esa nueva etapa de yo entrar a la universidad con los nuevos desafíos emocionales, materiales, de lo que sea, yo tenía que estar aquí. Porque si yo no estaba aquí, de lo contrario, cuando yo llegara allá a la universidad, habían muchos retos que yo no iba a saber cómo afrontarlos. Y ahí fue que yo entendí que al Padre decirme, vete, que tus necesidades yo las cubro, Él me estaba diciendo que no eran necesidades solamente que tenían que ver con el dinero o con cómo yo iba a resolver o con cómo yo iba a salir. Era que literalmente yo iba a poder recibir esa paz de que yo no me iba a tener que estar afanando por buscar y buscar y buscar que puede el dinero, el momento para hacer las cosas. No, estarme tranquilo porque mis necesidades espirituales Él las iba a saciar. Y yo pensaba al principio que era como que no, mis necesidades de que yo no tengo cuarto y Él me va a proveer. Amén, se cree. Pero lo principal es espiritualmente. Y ahí fue que yo lo entendí. Quería aclarar eso porque me faltó esa parte del testimonio de por qué al final yo tomé la decisión de ese día firmar ese preaviso y no volver. Bien, entonces, para continuar, y ya casi termino, yo les mencionaba sobre los nombres en la Biblia, pero al final les decía que yo podría mencionar muchos nombres, pero al final nosotros conocemos a Dios por cómo Él se ha manifestado en nuestras vidas, por cómo Él ha estado presente y Él es omnipotente y omnisciente. Pero realmente cuando nosotros creemos eso, nosotros estamos creyendo de que Él es capaz, de que Él puede sanarnos, de que Él puede restaurarnos, de que si hace años, de que si hace meses yo pasé una situación amorosa, relacional, con alguna pareja, con algún amigo, con mi familia, yo de verdad creo que Él puede restaurar. Yo de verdad creo que Él puede liberarme de esa atadura que me tiene en esas emociones negativas de que, ay no, la situación en mi casa no se va a resolver, la situación con mami, con pa. Eso Dios lo cubre. Y hoy yo te quiero decir que así mismo, como Él me dijo, vete, que yo cubro tus necesidades. Iglesia, yo te digo, confía en Dios, que Él va a cubrir tus necesidades. De lo que sea por lo que tú estés pasando, Él lo cubre. Y ese es el Dios que conozco porque lo he visto, porque ha obrado porque ha tocado en las puertas de mi corazón y yo decidí abrirle las puertas en ese momento. Por eso Él quiere decirte hoy, conóceme en todo mi esplendor y así entenderás que mi verdadero nombre es amor. Y ya para terminar, yo te pregunto, iglesia, ¿quién es el Dios que conoces? Tú tienes el valor para adentrarte en sus aguas y conocerle en su esplendor, no solamente conocer una parte o lo que yo vine a traer hoy, sino conocer en base a tu necesidad todo de Dios, todo su poder. Por eso en esta hora yo oro realmente.
de genuinamente y por lo que el Padre me ha entregado, para que nosotros y ustedes, iglesia, todos y sus familias puedan ver cómo Dios se manifiesta en sus vidas a medida de que lo van conociendo. Para esto se necesita tener una relación, para esto se necesita usted tener una disposición en su corazón y atender a lo que Dios lo llamó sobre todo. Y por eso yo quiero decirles que por su poder, por su gracia y por su amor sobre todo, yo estoy aquí. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor.